Saludos, vamos a continuar con la ayudantía que nos quedamos la vez pasada. Vamos a comenzar con Manufacturing Lead Time o plazo de entrega de fabricación. Básicamente aquí lo que se va a hallar es el tiempo que tomaría en tener fabricada cierto proceso como tal o cierta pieza. Ya, en primer lugar vamos a explicar las fórmulas. Esta fórmula se puede hacer de dos maneras. La primera, la que vemos en la parte superior, básicamente nos indica que si yo tengo una pieza que pasa por diferentes máquinas o diferentes procesos, el Manufacturing Lead Time va a ser la sumatoria de cada uno de los procesos para hacer esa pieza. Pero va a ser la suma de lo siguiente, va a ser la suma de el tiempo de preparación de la máquina, que ya lo vimos anteriormente, el tamaño del lote, el tiempo de ciclo y el tiempo de no operación. El tiempo de no operación es básicamente un tiempo en el cual la máquina no trabaja en un plazo definido de la cual debería trabajar, por ejemplo. Ya, ya vamos a ver en los ejercicios más o menos cómo lo dicen. Y ese es un método, es decir, por eso hay una sumatoria aquí. Es decir, voy a sumar cada uno de los tiempos que me indican aquí de cada proceso para hacer una pieza. Y así obtendré el MLT de forma total. Sin embargo, la que más se utiliza es esta de aquí. Y como digo, va a depender del ejercicio que nos piden. Si nos piden el Manufacturing Lead Time por cada proceso, por cada pieza, o nos piden el Manufacturing Lead Time de forma global o total. ¿Ya? Entonces, básicamente en esta parte es lo mismo. Ya es lo mismo. Si se dan cuenta, en vez de poner sumatoria, pongo básicamente el número de operaciones que requiere mi proceso o mi pieza. Y ahora estos tiempos de aquí que vemos aquí van a ser un promedio. Ya vamos a ver cómo se saca el promedio de esos tiempos. Aquí en cambio no se saca promedio porque estamos básicamente tomando cada uno de los tiempos de cada operación. Como aquí hacemos la sumatoria total, estos tiempos de aquí van a ser promedios. ¿Ya? En eso se diferencia esta ecuación con esta ecuación. Que todos estos tiempos son promedios. Y en esta parte, bueno, se utilizaría el tiempo que nos dan. ¿Ya? Pero asimismo iterando por cada operación. Listo. Entonces igual ya vamos a ver un ejercicio para que nos quede un poco más claro. De la misma forma. Haciendo un resumen, NO es el número de operaciones, TCU es el tiempo promedio de configuración de la máquina o el setup time, Q es el tamaño del lote o el batch, TC es el tiempo de ciclo que ya habíamos visto y el TNO es el tiempo de no operación, que es básicamente un tiempo en el cual la máquina no está trabajando de lo que debería trabajar. Ya, ahora vamos con el ejercicio 7. Dice, un determinado lote de pieza pasa por 6 máquinas en una planta de producción por lotes. Ya, pasa por 6 máquinas. Entonces, ya por ahí podemos anotarlo, que pasa por 6 máquinas. Dice, los tiempos de preparación y funcionamiento de cada máquina se indican en la siguiente tabla. El tamaño del lote es de 100, es decir, Q es igual a 100. Y el tiempo medio de no operación por máquina es de 13 horas. Determine el plazo de fabricación al Manufacturing Lead Time. Ya. En este caso también hay que anotar este tiempo de no operación, que me olvidé anotarlo. En este caso son 13 horas. Ya, aquí hay que hacer un paréntesis y
como recomendación. Si un ejercicio no les dice que son tantas operaciones, supongan que el número de máquinas es igual al número de operaciones. Si el ejercicio le dice otra cosa, o sea, qué sé yo, que el número de máquinas son 7, pero el número de operaciones son 10, entonces ahí ya no supongan esta parte. Ya, aquí específicamente en el ejercicio no nos dicen cuál es el número de operaciones, pero como les digo, si no les dicen eso, supongan que el número de máquinas es igual al número de operaciones. Ya, es como que tengo digamos que estas son las máquinas, aquí tengo mi pieza, y es como que es de forma secuencial. Ya, digamos que aquí el número de operaciones son 3, es decir, mi pieza pasa por aquí, luego sucede algo, pasa por acá, luego le hace algo, sucede por acá finalmente. Entonces tengo 3 máquinas y el número de operaciones también fueron 3. Ya, pero hay casos en los que no necesariamente tiene que ser así. Igual ya vamos a ver más adelante ejercicios donde el número de operaciones es diferente al número de máquinas. Pero en este caso vamos a suponer que son iguales. Ya, entonces empecemos. Para calcular el Manufacturing Lead Time, ya tenemos NO, que es lo de aquí. El de aquí, ya tenemos NO. TCU no tenemos, sino que lo tenemos en forma de tabla. Pero recordemos que TCU debe ser el promedio de los tiempos de configuración de la máquina. Entonces, yo voy a mi tabla que me dan la información de cada una de las operaciones por la cual pasa mi pieza y voy al setup time, que es el tiempo de configuración de la máquina. Entonces, anoto todos los tiempos de configuración de la máquina. 4 más 2 más 8 más 3 más 3 más 4. Y todo eso debe ser promediado. En este caso, debe ser dividido para 6, ya que son 6 máquinas y bueno, son 6 tiempos. Ese significa el promedio, ¿verdad? Como son 6 tiempos, lo divido para 6. Entonces, acuérdense que ahorita vamos a aplicar esta de aquí porque me están pidiendo el Manufacturing Lead Time, pero de la operación como tal, de forma total. No me están pidiendo que haya de cada uno de las piezas u operaciones. ¿Ya? Entonces en este caso voy a utilizar esta fórmula, que es la más rápida por así decirlo, porque lo que ustedes podrían haber hecho es sacar el Manufacturing Lead Time por él, que es aplicando esta fórmula, luego sumar todo eso y finalmente les daría la respuesta. Pero la otra forma es con esta parte de aquí, que básicamente se hace lo mismo matemáticamente, pero es menos molestoso. Entonces, continuando, el tiempo promedio de configuración de la máquina sería la suma de toda la fila de setup time dividido para su promedio o la cantidad de tiempos, que sería 6. Entonces esto daría 4 horas. Seguimos con el siguiente término. Q ya tenemos, TCU ya tenemos, NO ya tenemos, que es el número de operaciones. Nos falta TC. Ya, vamos a hallar TC. Recordemos así mismo que es el tiempo promedio. Entonces, vamos a la tabla y básicamente el tiempo de operación va a ser igual al tiempo de ciclo. Porque recordemos que el TC estaba conformado por el T de operación más el tiempo en que manipulo la pieza más el tiempo en que manipulo la máquina herramienta. Pero como no me dan información ni de la manipulación de la pieza ni de la manipulación de la herramienta, supongamos que es 0. Entonces nos quedaría que el tiempo de ciclo es igual al tiempo de operación. Ya, entonces vamos a ver esta fila de aquí. Ya, entonces así mismo sacamos el promedio, es decir, 5, sumamos todos los tiempos, más 3.5, más 6.2, más 1.9, más 4.1, más 2.5. Y esto lo dividimos para 6, así mismo porque son 6 tiempos, ya que estamos sacando un promedio. Y esto nos da 3.8
.87 minutos. ¿Ya? Entonces ya tendríamos TC. Y el tiempo de no operación también ya nos está dando el ejercicio, cosa que ya podemos aplicar la fórmula de MLT o Manufacturing Lead Time. Entonces recordemos, es el número de operaciones que multiplica al tiempo promedio de configuración de las máquinas más el tamaño del lote que multiplica al tiempo de ciclo promedio más el tiempo de no operación de las máquinas. Entonces, si reemplazamos, el número de operaciones en este caso es el mismo que el número de máquinas, ya que el ejercicio no me dice lo contrario, sería 6. El TCU sería 4 horas, más el tamaño del batch sería 100 por TC, que sería 3.87 minutos. Entonces, vamos a transformarlo en horas. Una hora tiene 60 minutos. Más el tiempo de no operación, que son 13 horas. Entonces, haciendo esta operación, sale 140.7 horas. El cual, esa sería la respuesta. Básicamente, para hacer una pieza como tal que pasa a través de 6 máquinas, para hacer un lote como tal que pasa a través de 6 máquinas, se va a requerir básicamente un tiempo de 140 horas. Esa sería la conclusión del ejercicio. Bueno, ahora continuamos con el tema Working Process. En esta parte no hay mucho que explicar, ya que el Working Process es la multiplicación de dos términos, RPPH por MLT, que ya he explicado anteriormente, donde RPPH es la tasa de producción por hora y MLT es el plazo de fabricación al Manufacturing Lead Time. La multiplicación de estos dos términos me daría lo que es el Working Process, y básicamente es un inventario o algunas piezas que pasan de ser de materia prima a la pieza ya culminada, terminada o la pieza final. Básicamente es un inventario, una cantidad de piezas. Y es la multiplicación de estos dos términos que ya he explicado, así que bueno, iríamos ya al ejercicio directamente para ver cómo se realiza esto. Entonces dice, una pieza mecánica se fabrica en lotes de 80 unidades, entonces Q es igual a 80. El número de operaciones por lote es igual a 6. ¿Ya? Entonces el número de operaciones es igual a 6. En este caso ya nos dicen de forma explícita el número de operaciones y no como el ejercicio anterior de que no nos daba, pero se supuso que era igual al número de las máquinas. Ya, en este caso, como ya nos dicen explícitamente, NO es igual a 6. Ya, el tiempo medio de operación es de 5 minutos por pieza. Entonces, de operación es de 5 minutos por pieza. Y el tiempo medio de preparación es 3 horas por lote. Y el tiempo promedio de no operación es de 6.5 horas. ¿Ya? Para cada operación. Determine A, el tiempo de fabricación para completar un lote o el Manufacturing Lead Time. Ya, entonces vamos hallando el literal A. Recordemos que el MLT era igual al número de operaciones multiplicado por el tiempo promedio de configuración de las máquinas más el tamaño del lote por el tiempo de ciclo promedio para las piezas más el tiempo de no operación promedio de las máquinas o de las operaciones. Ya, en este caso no nos dan TC, pero asimismo se utilizaría la misma analogía del ejercicio anterior, que como no nos dan información del tiempo de manejo de la pieza ni de la herramienta, vamos a suponer que TC es igual a TO. Ya, entonces TC es igual a TO y ya tendríamos todo, ¿no? Entonces MLT sería igual a 6 que multiplica a 3
más 80 que multiplica a 5 minutos, pero como estamos trabajando en horas, que una hora tiene 60 minutos, más el tiempo de operación, que es 6.5. Entonces el MLT, si hacemos esta operación, sería 97 horas. Igual hay que tenerlo presente porque vamos a utilizarlo en la fórmula de working process. Ya, luego dice el ejercicio. Suponga que el estilo de pieza mencionado anteriormente es representativo de otras piezas producidas en la fábrica. Ya, es decir, se va a producir la misma pieza. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. En este escenario, la planta tiene 25 máquinas. Ya nos da el número de máquinas, que sería N, igual a 25. Miren que en este caso NO y las máquinas no son iguales. Dice, la planta tiene 25 máquinas de producción con una fracción de tiempo igual a 1. Ya vamos a explicar, pero F es igual a 1. Ya que esas máquinas se utilizan al 100% en tiempo de preparación y ejecución. Ya, ¿qué me indica esta fracción de tiempo igual a 1? Vamos recordando un ejercicio que vimos para el Weekly Production Rate, que era este de aquí. Esa fracción de tiempo básicamente es este término que era F, la fracción de tiempo en que la máquina I procesa la pieza J. Incluso si recordamos los literales, el literal A era que nos pedía la fracción de tiempo por cada máquina. Ya, entonces la fracción de tiempo era lo que trabajaba para hacer una pieza en comparación o en la fracción con respecto a lo que debería de trabajar una máquina. Entonces, por ejemplo, para hacer la pieza A era 14 y de lo que tenía que trabajar era 50, allá entonces la fracción sale 0.28. ¿Ya? ¿Qué me indica básicamente una fracción de tiempo igual a 1? Es como que yo tuviera un ejemplo, ¿no? Que de las 50 horas que yo trabajo, 50 horas posibles puedo trabajar. Es como que estoy utilizando, si la utilización está al 100%. Es decir, está todo. Está completamente. Estoy trabajando mi máquina a full. Eso es básicamente una fracción de tiempo igual a 1, con una utilización del 100%. Ya, luego dice, la planta funciona u opera 40 horas a la semana. Si recordamos ese término, ese era HPW, 40 horas a la semana. Dice literal B, básicamente nos pide el Weekly Production Rate o la tasa de producción anual. Si recordamos RPPW era multiplicación de HPW por RPPH. Esto ya tenemos, pero RPPH no. Recordemos que RPPH era las sumatorias de la máquina I hasta la máquina N de las piezas J. ¿De qué términos? De la fracción de tiempo IJ por la tasa de producción de tiempo de IJ por el número de operaciones de la pieza J. Ahora, esta fórmula ya habíamos utilizado en el ejercicio anterior, en los ejercicios de Weekly Production Rate, pero nos daban una tabla en la cual nos daba información de varias máquinas, de diferentes máquinas y diferentes piezas, ¿no? En este caso, en este párrafo de aquí, básicamente nos dijeron que existe una sola pieza. Es decir, ya no voy a iterar por J porque solo se tiene una sola pieza. Entonces, puedo suponer que este término sumatoria de J sería igual a 1 porque no voy a iterar por varias piezas, ya que se tiene la misma. En este caso, también me dice que el número de máquinas es 25, pero tampoco me dice que son diferentes. Incluso se dice que se producen las mismas piezas, entonces se puede suponer que las piezas, las máquinas son iguales. Entonces, las 25 máquinas son iguales.
Entonces, este término de aquí, que era iterar máquinas, si recordamos el ejercicio anterior, podemos reemplazarlo como n, es decir, el número de máquinas. Es básicamente la misma analogía que se hace en este ejercicio. Por ejemplo, recordemos que estas dos ecuaciones eran equivalentes. Pero miren, la sumatoria del número de operaciones y hasta un número de operación máximo se lo puede transcribir como el número de operaciones. ¿Ya? Y eso básicamente se hace en esta parte. ¿Ya? Si yo itero por máquina, pero son las mismas máquinas, entonces puedo poner por n. ¿Ya? Es básicamente hay un poco de matemáticas. Entonces vamos a sobreescribir esto. Pondríamos n, 1 por 1 ya no se pondría, por f, por rp, por los NO, ya que se está hablando de la misma pieza y de la misma máquina. Entonces no tiene sentido tener IJs, ya, porque ya no vamos a iterar. Ahora, número de máquinas tenemos, fracción de tiempo tenemos, RP no tenemos y el número de operaciones tenemos. ¿Ya? Nos faltaría hallar RP. Esto lo vamos a hallar en esta parte de acá. Ya. RP, recordemos que era TP. No, disculpen. Era, si teníamos en minutos el TP, que era el tiempo de proceso de una pieza, era 60 sobre TP. También recordemos que TP era TB sobre Q, que es el tiempo en que puedo realizar un batch sobre la cantidad de batch. Y el TB, que era el tiempo de batch, puede ser igual al tiempo al setup time más QTC. Ya, entonces yo puedo sobreescribir ATP como TCU más QTC. Todo eso sobre Q, ¿verdad? Entonces, para hallar RP solo nos faltaría TP. Entonces TP, vamos hallándolo. Ya. TCU ya nos dan. En este caso son 3 horas. Pero como queremos TP en minutos, vamos a convertirlo. Entonces 3 horas tendríamos que 1 hora tiene 60 minutos. Ya, más. Q vale 80, como dice el ejercicio. Y TC, en este caso, vale 5 minutos por pieza. Ya bueno, no voy a poner las unidades porque estoy trabajando en minutos. Dividido para Q, que es 80. Entonces TP, es decir, el tiempo en que se produciría una pieza, da 7.25 minutos por pieza. Ya, entonces ya se podría hallar el RP tranquilamente. Entonces el RP va a ser igual a 60, como lo tengo en minutos, 7.25, no hay problema. Entonces 60 dividido por 7.25 sería 8.28 piezas por hora. Ya, es decir, puedo realizar 8.28 piezas por hora en este proceso de aquí. Entonces ya tendríamos todos los términos. RPPH va a ser igual a n, que es el número de máquinas. Recordemos que son 25 máquinas por la fracción de tiempo, que es igual a 1, ya que utilizan las máquinas al 100%. RP sería 8.28, que fue lo que hallamos ahorita. Y el número de operaciones sería igual a 6. Entonces, si realizamos esta operación, nos quedaría 34.5 piezas horas. Recordemos que estamos hallando RPPH. Ahora sí, ya podemos hallar RPPW, que es HPW, es decir, las horas que trabajan mis máquinas a la semana, que son 40 horas por semana, que multiplica a RPPH, que sería 34.5 horas, 34.5 piezas entre horas. Entonces se van las horas y quedaría
1380 piezas a la semana. Ese sería el weekly production rate. Y finalmente el iteral C, ahorita sí ya me piden hallar el work in process. ¿Ya? Entonces el iteral C tendremos work in process, que sería A RPPH por MLT. Y ya tenemos las dos unidades. Recordemos que RPPH era 34.5 piezas entre horas por MLT, que son 97 horas. Entonces me va horas y esa multiplicación me quedaría 3346.5 piezas. Ese sería el literal C. Básicamente 3346.5 piezas pasaron de ser materia prima a un producto final o terminado. Bueno, ahora vamos con manufacturing cost o costos de fabricación, que se pueden dividir en costos fijos o costos variables. Ya, en este caso solo se tiene una fórmula, pero ya vamos a ver la complejidad en hallar CB. Ya, esta fórmula es la siguiente. TC es el costo total anual de fabricación, y eso se va a dividir, o es la suma, en un costo fijo, que básicamente los costos fijos pueden ser, no sé, la luz, el agua, las máquinas, ese tipo de cosas, más un CB, que son los costos variables. Puede ser la materia prima, ya que si se necesita, por ejemplo, si nos piden producir muchas más piezas de algo, necesitamos más materia prima. Entonces los costos variables, o por ejemplo si se necesita más mano de obra, entonces ese tipo de cosas, los costos variables dependen, por así decirlo, de la producción, ¿ya? Y Q, que bueno, ya sabemos que es la cantidad de piezas. No, este es un término nuevo, que es cantidad de piezas producidas anuales. Ya no es la cantidad, el tamaño del lote, como habíamos visto, sino que ahora en los costos de fabricación va a llamarse cantidad de piezas producidas anual. Incluso las unidades son piezas años. Ya. Entonces empecemos con el ejercicio para que nos quede un poco más claro. Dice, un método manual de producción produce 8 piezas por hora. Ya, básicamente RP, nos están dando RP, nos están dando una tasa de producción. Son 8 piezas por hora. Dice, y requiere 4 trabajadores a $12 la hora cada uno. Y entonces pongo aquí el número de trabajadores es igual a 4. Y su salario es igual a $12 la hora. ¿Ya? De ahí dice, el costo fijo del método manual, ya nos están dando aquí, CF, es de $6,000 al año. Luego dice, determine literal A, la cantidad anual producida con un costo total anual de $6,300 al año. Ya, básicamente nos están en el literal A, vamos a poner aquí literal A, nos están pidiendo Q, porque incluso nos dan el total annual cost, que básicamente sería TC, que sería 6,300 al año. Ya, entonces básicamente nos piden hallar Q. Si despejamos Q, básicamente tendríamos el costo total menos el costo fijo sobre el costo variable, ¿verdad? Esto ya tenemos, que nos dice el ejercicio, el total anual cost, nos dice en esta parte.
¿Qué más? Tenemos el costo fijo, si nos dan el costo fijo, pero no tenemos CP, que era lo que le decía que es lo un poco más complicado de hallar, porque hay que ver. Ya, recordemos que CB tiene las unidades dólares por pieza. Ya. Si nos damos cuenta por juego de unidades, esto ya nos da el ejercicio, entonces esto de ley tenemos que ponerlo aquí. TC tenemos que ponerlo aquí. Nos faltaría hallar CB, pero nos quedarían estos datos de aquí que tal vez nos podrían ayudar para hallar CB. Y vamos guiándonos con las unidades. Ya, dólares por pieza. ¿Qué deberíamos de hacer para que nos dé esas unidades? ¿Verdad? Tenemos la tasa de producción, tenemos el número de trabajadores y tenemos el salario. Para yo tener en dólares por pieza, lo que debería de hacer, o de forma intuitiva, si es que tienen problemas con hallar esto, es ver las unidades. Entonces, si ustedes dividen el salario que tiene unidades dólares por hora, si lo dividimos para la tasa de producción, que tiene unidades piezas por hora, nos quedaría las unidades de CB, porque aquí ya serían horas, y nos quedaría dólares sobre pieza. Entonces esa es una forma de no perderse, si es que se les hace complicado esta parte. Pero básicamente es eso. Los costos variables es la división entre lo que se gastaría, en trabajadores, en este caso, por la tasa de producción de mi máquina, ¿no? Tiene un poco de sentido, es decir, básicamente, ¿cuánto voy a gastar teniendo esta tasa de producción? Ya, es básicamente algo así. Pero no nos olvidemos el número de trabajadores. Es decir, si yo hago esta división, básicamente voy a tener para un trabajador, porque este salario corresponde a un trabajador recién. Ya, el ejercicio mismo nos dice que 4 trabajadores están a $12 la hora cada uno. Ya, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Esto de arriba, multiplicarlo por el número de trabajadores. Ya les digo, esto en teoría es un poco más difícil. Pero para que no se pierdan, vean las unidades y la cantidad de trabajo que se le daría a los trabajadores. También puede ser máquinas, ya va a depender del ejercicio. Entonces reemplazamos. Número de trabajadores son 4. El salario de los 4 trabajadores son $12 la hora. Ya, ahí tengo mi salario completo, por así decirlo, dividido para la tasa de producción, que son 8 piezas la hora. Entonces se me van. Y el CB básicamente me quedaría en $6 por pieza. Ya, eso es lo que se va a gastar de forma variable. Entonces ya podemos hallar Q. Q va a ser entonces TC, ya nos da el ejercicio, 6.300 menos el costo fijo, que sería 6.000, sobre CB, que es 6. Entonces, básicamente el annual quantity, o la cantidad anual producida, sería igual a 50 piezas por año. ¿Ya? Esa sería la respuesta del literal A. ¿Qué más? Vamos con el literal B. El literal B dice: si la cantidad anual producida es de 50 piezas por año, ya, aquí nos están dando una condición, que Q es igual a 50 piezas por año, ya que incluso es lo mismo que nos salió en el literal A, así que podremos ir bien. Entonces dice: si la cantidad anual producida es de 50 piezas por año,
y el costo fijo es el mismo, es decir, CF es $6.000 por año. Dice, determine el costo total anual con un trabajador, es decir, nos piden TC, pero con el número de trabajadores igual a 1. Entonces, para hallar este literal B, nos piden hallar TC, que sería CF más CBQ, ¿no? Que es lo que tenemos acá arriba. CF ya tenemos, que dicen que es el mismo. Q ya tenemos, pero CB no tenemos. Entonces, asimismo, vamos a hallar CB por acá. Básicamente, lo único que cambia CB es el número de trabajadores. Es decir, voy a tener la misma fórmula, ¿no? De acá. Número de trabajadores, que sería en este caso 1, por su salario, que sería $12 la hora. Y la tasa de producción sigue siendo la misma porque, bueno, no me han dicho que ha cambiado. Entonces, 8 piezas entre horas, se simplifica hora. Y esa división me quedaría $1.5 por pieza. Ya, entonces ya estaría fácil. TC sería igual a 6.000 más 1.5 por 50, que es Q. Entonces TC me daría $6.075 al año. Entonces, de esta manera se hallaría los costos de fabricación a partir de los costos fijos y los costos variables. Listo, ahora vamos con determinación de los gastos generales. Para ello se tienen dos fórmulas. El primero, que es el Factory Overhead Rate, que es la división de Factory Overhead Cost por el Direct Labor. En este caso, esta de aquí sería la tasa de gastos generales. El de acá sería los costos generales anuales de la fábrica. Y estos serían los costos anuales de la mano de obra. Entonces, esto como tal es en términos de gastos generales. Y esto es básicamente sigue la misma analogía, solo que son gastos corporativos, ya no generales de la fábrica. Ya, entonces si preguntarán cuál es la diferencia entre los gastos de fábricas generales y los costos corporativos generales, eso lo pueden ver incluso en la parte de su Manufacturing Matrix. Aquí les explican algunas cosas, pero en resumen, el Factory Overhead Cost es básicamente con los gastos que se refieren estrictamente a la planta. Pero en cambio los gastos corporativos ya tienen en cuenta lo que es la mano de obra y los materiales. Listo. Básicamente sería esa la diferencia entre gastos corporativos y gastos de la fábrica. Bueno, ahora sí vamos con el ejercicio. Dice, se han recopilado los costes de una determinada empresa manufacturera para el año más reciente. El resumen se muestra en la siguiente tabla. La empresa opera 2 plantas de fabricación diferentes, además de una sede corporativa. Determine A, la tasa de gastos generales de la fábrica para cada planta, y B, la tasa de gastos generales corporativos. ¿Listo? Vamos con el literal A, que nos pide el Factory Overhead Rate por cada planta. Entonces empezamos. Por ejemplo, para la planta 1 tenemos la fórmula de Factory Overhead Rate de la planta 1 va a ser igual a los costos generales de fábrica dividido para los costos de la mano de obra. Entonces, recordemos que ahorita estamos con respecto a la planta 1. Entonces voy a ver esta columna.
Los costos generales de fábrica tendríamos en esta fila, Factory Expense. Ya, en este caso no nos interesa ni materials ni direct labor. Ya, entonces se cogería, básicamente como estoy analizando la planta 1, se cogería este valor para los costos generales de fábrica. Entonces tendríamos 2.150.000 dividido para el direct labor, que en este caso estaría en esta parte, que serían los costos de la mano de obra para la planta 1, que sería 1.150.000. Ya, si hacemos esa división nos da 1.87, que también lo podemos escribir en porcentaje, 187%. Listo. Vamos para la planta 2. Asimismo, FOHR2 va a ser igual a los gastos de la empresa. Ahora veríamos en esta parte, sería 3.300.000 dividido para los gastos de la mano de obra. Para la planta 2 sería 1.275.000. Y si hacemos esa división, nos sale 2.59, que lo podemos escribir como 259%. Ese sería el literal A. Para el literal B dice la tasa de gastos generales corporativos o el corporate overhead rate. Entonces vamos con la B. Ya, en este caso, los gastos de la fábrica se puede dividir en plantas, pero los gastos corporativos como tal ya es en la totalidad de la empresa. Ya vamos a ver cómo se refleja esto. Seguimos la fórmula, que es corporate overhead rate, que es igual a los costos corporativos anuales dividido para el direct labor o los costos de mano de obra. Entonces, en este caso, debemos de buscar los gastos corporativos. Entonces, aquí ya nos dan, que sería esta parte, ya los gastos corporativos. Entonces tendríamos 7.500.000. Y aquí viene la pregunta, ¿qué son los costos de la mano de obra? En este caso, como había explicado, que los gastos corporativos ya es de la empresa como tal y no por planta, en este caso, entonces el direct labor no debería de coger al azar uno de ellos, sino que deberían de sumarse de alguna u otra manera para tener en cuenta a las dos plantas. Entonces abajo tendríamos la suma de ellos, es decir, 1.150.000 más 1.275.000. Ya. Entonces hacemos esta división y nos sale 3.10, que se puede representar en 310%. Y ese sería el literal B. Ya. Entonces recordemos, los costos generales de fábrica se pueden dividir por las plantas que pueda tener esa fábrica, pero los gastos corporativos se reflejan en la empresa como tal. Entonces por eso los costos de la mano de obra, en este caso, se suman. Ahora vamos con la estimación de los costos de fabricación y establecimiento del precio de venta. Ya, en este caso, el documento que les proporcionó el profesor, que es el Metrics Fórmula,
no dicen como tal, no hay una fórmula establecida como tal, sino que básicamente lo dice de forma textual como hallarlo. Sin embargo, me tomé la molestia como que de poner una fórmula que más o menos se asemeja a lo que quiere decir, y es esta de aquí, pero que sale aquí, solo que si se dan cuenta matemáticamente solo estoy sacando factor común de DLC. Ya, entonces básicamente esta fórmula lo que me va a arrojar es una estimación de un precio a partir de lo que requiere un usuario. Es decir, si un usuario me dice, quiero tantas piezas o quiero tantos lotes de algo, entonces dime cuánto me costaría eso. ¿Ya? Entonces se lo hace a partir de esta fórmula. Y finalmente, si se preguntan qué es el precio F, es como que el precio final, es que generalmente cuando uno da un precio de un servicio, generalmente se tiene un porcentaje de margen con respecto al precio estimado. Porque pueden aparecer otros problemas en los cuales tú no costeaste eso y te puede dañar, por así decirlo, tu bolsillo. Entonces se tiene un porcentaje de margen. Y vamos a ver cómo se presentan esos porcentajes. Pero básicamente esta es la fórmula que vamos a utilizar. El DLC es básicamente calcular la mano de obra o lo que me costaría utilizar una máquina para hacer un trabajo como tal y yo estimar el precio. Eso es lo único que hay que hallar porque generalmente esto de aquí ya sabemos hallar o a la final el ejercicio nos da. Este es el Factory Overhead Rate y este es el Corporate Overhead Rate que lo vimos en esta parte. Ya. Entonces vamos con el ejercicio para que quede un poco más claro. Dice, un cliente ha solicitado un presupuesto para un trabajo de mecanizado que consta de 80 piezas. Eso podemos anotar. El número de piezas es 80. Dice, las piezas de trabajo inicial son suministradas por el cliente. Es decir, la materia prima nosotros ya no tenemos que costear porque eso ya nos va a dar el cliente. Cosa que ese costo como tal no tenemos que tomar en cuenta. Luego dice, el tiempo medio de producción del trabajo es de 13.8 minutos en una máquina automática, cuya tarifa de coste de equipo es $66 la hora. Entonces, el tiempo de producción en este caso es de 13.8 minutos. Y la tarifa en la cual yo voy a utilizar mi máquina es de $66 la hora. Entonces puedo poner aquí coste del equipo o coste de equipo nomás. Coste de equipo es de $66 la hora. Ya, y luego dice, esta tarifa no incluye los gastos generales. El coste de las herramientas es de 35 centavos por pieza. Entonces, el coste de la herramienta es de $0.35 por pieza. Listo. Entonces dice, la tasa de gastos generales de la fábrica es del 128% o el Factory Overhead Rate es del 128%. También me dan los gastos corporativos de la empresa, que es el Corporate Overhead Rate, y me da un valor del 230%. Ya dice, estas tasas se aplican solo a los costes de tiempo y herramientas y no a los costes de material inicial. Esta parte es muy importante. Esta parte de aquí, ya vamos a ver por qué. Pero igual lo voy a poner en corchete para ver por qué es importante. Luego dice, la empresa utiliza un recargo del 15% sobre el coste total para sus presupuestos. ¿Cuál es el precio cotizado para este trabajo? Ya, este porcentaje de aquí básicamente es el porcentaje que les expliqué aquí. Ese es el margen o el porcentaje de margen que es un poquito más del precio al cual tú estimas. Entonces,
Entonces podemos ponerle aquí podemos aquí poner el margen del 15%. ¿Listo? Ya, y esos son los datos del ejercicio. Ya, si nos vamos igual a la fórmula, que es esta de aquí, ya tenemos el Factory Overhead Rate y el Corporate Overhead Rate. Solo nos faltaría hallar DLC. DLC como tal es el Direct Labor o los costos de la mano de obra o de las herramientas que uno va a gastar, por así decirlo, para hacer una fabricación o una operación. Ya, en teoría, esto es lo más complicado de ir en estos ejercicios, porque esto solo es una división, como expliqué en esta parte de aquí, o si no, el ejercicio ya nos puede dar de forma directa. ¿Ya? Entonces tendríamos que hallar esto. Y para hallar el direct labor, o los costos de la mano de obra, es importante ver qué nos dice el ejercicio, a qué le tenemos que tomar en cuenta los gastos. Y esto se encuentra en la parte que marqué en corchetes, ya que nos dice que estas tasas solo van a los costes de tiempo y herramientas. Es decir, tú estás cobrando por el tiempo en que te toma hacer esta operación y por el uso de la máquina. Entonces, el DLC, ¿verdad? El Direct Labor, estará compuesto, ¿por qué? Por el tiempo y por la herramienta, básicamente. Eso es importante. Eso es lo que nos dice esta parte del ejercicio. Y eso es lo que hay que hallar como tal. Entonces, primero vamos a hallar la herramienta, el coste de la herramienta. Entonces vamos a hallar el precio por utilizar la herramienta o la máquina. Puede ser también. Ya listo. Entonces, para el coste de la herramienta, en este caso, como es un mecanizado, vamos a ver qué datos nos dan. En este caso nos dan coste de la herramienta 0.35 por pieza. ¿Ya? Entonces vamos a anotarlo. 0.35 dólares por pieza. Ahora, este no solo sería el costo como tal, debido a que voy a realizar 80 piezas. Recordemos que el direct labor debe estar en función de los dólares, porque el precio está en dólares. Ya recordemos que esto es porcentaje, pero el DLC debe estar en dólares. Si nos damos cuenta, el coste de la herramienta está en precio por pieza, pero para tenerlo en dólares debemos de multiplicar por cuántas piezas yo voy a realizar. En ese caso, el ejercicio nos dice que vamos a realizar 80 piezas. Entonces se simplifican las piezas y tendríamos un valor de 28 dólares. Listo, una vez calculado el coste de la herramienta para producir 80 piezas, que fue de 28 dólares, básicamente utilizamos los datos de aquí y de aquí. Entonces ya una pista para el otro, que sería el coste del tiempo en la cual utilizo el equipo como tal de mecanizado. Ya básicamente tal vez nos da una pista de que podría ser entre este y este, pero vamos a ver. Ya, entonces para hallar el tiempo en el cual yo voy a utilizar mi equipo, dice que el tiempo de procesamiento de todo esto es de 13.8 minutos, que es lo de aquí, lo que nos decía el ejercicio. Entonces, como necesitamos que el coste del tiempo esté en dólares, obviamente, entonces el ejercicio nos da una tasa de dólares entre horas. Entonces, si nosotros multiplicamos el coste del equipo, que sería 66 dólares entre horas, ya nos podría dar el resultado como tal. Pero bueno, como nos damos cuenta, tenemos unidades diferentes. Entonces, se puede cambiar cualquiera de las dos, pero yo voy a cambiar las horas. Entonces, es decir, una hora tiene 60 minutos. Entonces van las horas y aquí ya serían los minutos.
y me quedaría esto en dólares, lo cual sale 15,18. Entonces, el DLC como tal ya va a ser la suma de el coste que yo utilizo la herramienta de corte, en este caso, más el coste en que yo utilizo el equipo o la máquina como tal. ¿Ya? Entonces, el coste de mano de obra, en este caso va a ser 28 más 15,18. Ya, en este caso ese valor nos da un total de 43,18 dólares. Entonces ya podemos utilizar la fórmula de price, que es lo que nos dice el ejercicio realmente. Bueno, primero ese es el primer paso para hallar el precio final. Entonces recordemos que era el costo de la mano de obra de 1 más los costos generales de fábrica más los costos generales corporativos, pero esto en tasa, ¿no? Por eso es la R de rate. Entonces ahí reemplazamos, price es igual. En DLC podremos poner 43,18 más 1 más. En FOHR o el Factory Overhead Rate, que es del 128%, obviamente no podemos tener en porcentaje, sino que lo debemos dividir para 100. Entonces eso saldría 1,28 más los gastos corporativos o la tasa de gastos corporativos sería 230%, entonces sería 2,30 o 2,3, que es lo mismo. Entonces el precio sería igual a $197,76. Así hacemos esa operación. Pero este recién es el precio como tal inicial. Si recordamos, el ejercicio nos dice que necesitan un margen del 15% para dar un valor, que básicamente vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Entonces, aquí hallamos el DLC, aquí hallamos el precio y vamos a ponerlo acá al ladito, vamos a hallar el precio final, que va a ser igual al porcentaje del margen por el precio. ¿Ya? Entonces el precio final o la estimación del costo de producción va a ser igual al porcentaje. El margen en este caso es del 15%. Entonces ahí pueden hacer dos cosas, ¿no? Tipo pueden tener el precio inicial más el 15%, ¿verdad? Dividido por el 100 del precio, ¿verdad? Pueden hacer esto, es decir, es como que estoy aumentando un 15% del precio que yo estimé. O si no, pueden poner 1,15, que es básicamente como que estemos sacando factor común del precio. 1,15 por el precio. Ya, disculpen, ya no pongamos el precio, sino ya pongamos el valor como tal. En este caso da 197,76 y al multiplicar eso me sale 227, disculpen, pongamos las unidades, 227 dólares con 42 centavos. Ya, entonces si nos damos cuenta, el precio final es mayor obviamente que el precio inicial, debido a que voy a tener un margen del 15%. Entonces la respuesta como tal sería esta de aquí, ya que es el precio final. Listo, ahora vamos con el costo de uso de los equipos. En este caso se tienen varias fórmulas para este tema. Primero vamos a comenzar con el UAC o el costo anual uniforme equivalente. Este
Este término de aquí está compuesto por otros dos términos. El primero es el IC, que es el costo inicial de la máquina o de la inversión que se vaya a utilizar para un proceso o en una empresa. Ya el otro, todo este término de aquí se llama factor de recuperación de capital. Entonces, básicamente, el UAC es como que una fracción de lo que nos cuesta una máquina o la inversión de hacer una compra de algo. ¿Ya? Ese es básicamente el coste anual uniforme equivalente y las unidades son dólares por año. Ese es el coste como tal de uso de dicha máquina. Ahora, esto generalmente nos da el ejercicio tipo, se invirtieron 25.000 dólares en una máquina. Ejemplo. Pero el factor de recuperación de capital es básicamente otra fórmula. Entonces la que tenemos en esta parte de abajo, donde esta de aquí es factor de recuperación de capital y es la tasa de interés anual y n es el número de años de vida útil del equipo. Listo. Entonces con esos dos términos y si se reemplaza aquí, básicamente se obtendría este factor de recuperación de capital, con la tasa de interés anual y con el número de años de vida útil del equipo. Luego vamos a tener también una fórmula que básicamente es la tarifa por hora de la máquina, incluso las unidades son horas, dólares por hora, y está conformada por el UAC, que fue lo que vimos anteriormente, el coste anual uniforme equivalente, dividido para el periodo en que trabajan las máquinas. Entonces, si nos damos cuenta, igual la relación entre más trabaje una máquina, entre esto sea más grande, es decir, tengo mayor periodo en el cual va a trabajar mi máquina, la inversión que yo hice, menos va a costar dicha máquina. Y es decir, como que entre más uso le doy, menos cuesta mi máquina, ya que, bueno, supongamos como que se está desgastando con el tiempo o se le está dando mucho trabajo. Básicamente es una relación así. ¿Y para qué nos sirve hallar esta tarifa o tasa por hora de máquina? Es para hallar finalmente la tarifa para operar la máquina como tal, ya que va a estar conformado por estos elementos, donde CL es el salario de la mano de obra, el, el, el Factory Overhead Rate, pero de la mano de obra, es decir, es la tasa de gastos generales de la fábrica de la mano de obra, CM, que es lo que expliqué aquí, que era la tarifa o tasa por hora de la máquina, y el Factory Overhead Rate, pero de la máquina. Ya vamos a ver igual cómo se presentan todos estos términos de las fórmulas que presenté. Entonces básicamente el costo de uso del equipo es esto de aquí, pero está conformada por varios términos que también dependen de otras fórmulas. Igual vamos con este ejercicio para que quede un poco más claros. Ya, listo. El ejercicio dice, la tarifa horaria de un determinado centro de trabajo debe determinarse a partir de los siguientes datos. Tarifa de mano de obra directa. Ya básicamente nos dan el CL, ya que está en relación con la mano de obra. Son 18 dólares la hora. Ya tenemos la tarifa de mano de obra directa o el direct labor. Tenemos tasa de gastos generales de fábrica aplicado a la mano de obra, que es igual al 25%. Es decir, nos están dando FOHRL, ya del 25%. También nos dan una inversión de capital de la máquina que es de 250.000. Recordemos que ese era IC, que es el costo inicial de la máquina. Entonces 250.000
50.000. Dice que los años de vida útil como tal es igual a 5. Recordemos que eso es n, en este caso, para esta fórmula, n mayúscula. Entonces n es igual a 5. La tasa de interés o la tasa de retorno es del 20%. Entonces eso está indicando que es I. Tenemos del 20%. También tenemos lo que es el valor de recuperación en 5 años, que es igual a 0. Dice, la tasa de gastos generales de la fábrica aplicable a la máquina es de 50%. Es decir, me están dando Factory Overhead Rate, pero de la máquina. ¿Ya? Del 50%. Dice, el centro de trabajo funcionará en 3 turnos de 8 horas, 250 días al año. Determine la tarifa horaria adecuada para el centro de trabajo. ¿Ya? Entonces, básicamente, nos están pidiendo CO y nos están dando como tal el periodo de operación. Ya que eso en teoría es HPC. Ya, si recordemos, HPC era el periodo de tiempo en que trabajan las máquinas. Entonces, para calcular el HPC, básicamente tendríamos los 3 turnos que se realizan 8 horas al día y trabajan en un año 250 días. Y entonces ahí se simplifica días y tendríamos horas entre años, que es básicamente el HPC. Ya, entonces el HPC daría un valor de 6.000 horas al año. Listo. Entonces, para hallar esto, realmente no nos dan ni CM. Ya tenemos CL, ya tenemos el FOHR para la mano de obra, tenemos el FOHR para la máquina, pero no tenemos CM. Entonces, vamos hallando CM, ya tenemos HPC, pero no tenemos UAC. Entonces, para hallar UAC tampoco tenemos ni esto, ni esto tampoco, pero esto sí. ¿Ya? Entonces, empezamos primero por hallar el factor de recuperación de capital. Entonces, el factor de recuperación de capital, que también en este caso lo podríamos reemplazar como A sobre P, coma I, y recordemos que es el interés anual, la tasa de rendimiento, N es el número de años de vida útil. ¿Ya? Eso lo tenemos en esta parte. Y lo más reemplazamos para hallar el factor de recuperación de capital. Entonces tendríamos I que vale 20% de 1 más 20% elevado a la 5, que es el número de años, dividido para 1 más el 20% elevado a los 5 años menos 1. Ya en este caso el factor de recuperación de capital sale 0.3344. ¿Listo? Luego ya podemos hallar el UAC, que es el coste anual uniforme equivalente. UAC es igual a IC, que es el coste inicial de la máquina. Eso ya nos da el ejercicio, que costaba 250.000. Entonces, 150.000. No ponemos ese punto. Que multiplica al factor de recuperación, que salió 0.3344. Este es el UAC. Entonces, la multiplicación de eso me daría 83.500 dólares al año. Luego podemos ya hallar CM, porque es la división entre el coste anual uniforme equivalente, que salió 83.500 dólares
al año sobre el HPC, que en este caso nos salió de 6.000 horas al año. Entonces ahí se me van años y nos saldría un total de $13.92 la hora. Yep. Esto básicamente sería el CM. Es como que estoy yendo en cadena. Primero hallo esto para hallar el UAC. Una vez que hallo el UAC ya hallo el CM. Y el CM ya lo tendría aquí. Ya podría hallar la tarifa por hora por operar la máquina. Entonces seguimos en cadena. Entonces ya podemos hallar lo que nos piden, que es el CO. Entonces el CO dice que es CL. En este caso da un valor de $18 la hora, de 1 más la tasa de costos de fábrica, pero para la mano de obra, que es el 25%, más el CM, que ya lo acabamos de hallar, 13.92, que multiplica a 1 más la tasa de costes de fábrica, pero para la máquina, que es del 50%. Entonces, CO básicamente, o la tarifa para operar la máquina, en este caso nos piden para determinar el costo de operación del centro de trabajo. Entonces, multiplicando todo esto, nos daría un total de $43 con 38 centavos la hora. Ya. Cabe recalcar que entre más se utilice la máquina o más el HPC sea grande, menos costará mi máquina como tal, porque como había explicado, se está haciendo como que mayor trabajo y pierde su precio como tal. Ya, por eso es lo que quería acotar en esta parte. Si esto es muy grande, CM es muy bajo. Finalmente tenemos el costo de fabricación de una pieza, es decir, lo que costaría realizar una pieza que pase a través de una o más operaciones. Ya en este caso solo se tiene una sola fórmula y vamos a explicar. CPC como tal es el costo por pieza, que es lo que se requiere en este ejercicio. CM es el costo inicial del material, como por así decirlo, lo que se invertiría al principio. Luego tenemos una sumatoria que va a corresponder al número de operaciones por la cual tiene que pasar la pieza. Recordemos que NO como tal es el número de operaciones, entonces esta sumatoria me está indicando que tengo que iterar cada una de las operaciones que se presenten para realizar una pieza. Entonces, esta sumatoria va a depender de tres términos. El COI es la tasa de costo para realizar la operación I. TP es el tiempo de producción de la operación I. Y CT es el costo de la herramienta utilizada en la operación I. Ya, entonces recordemos. CO es el costo de operación, TP es el tiempo de producción y CT es el costo de la herramienta. Todo esto utilizada en una operación en específico. Ya va a depender mucho del ejercicio si tiene una o varias operaciones, si se tiene un costo inicial de material, si no se tiene, etc. Ya, vamos con el último ejercicio ahora sí. Dice lo siguiente. En una fundición automatizada se utilizan tres máquinas principales para producir una determinada pieza metálica. El coste inicial del material de la pieza es de $9 por pieza. Entonces, el coste inicial, recordemos que es CM. Entonces, esto va a ser 9,50 por pieza. Ya, también dice el coste de funcionamiento de la primera máquina es de 35.58 dólares la hora. Entonces, podemos anotar este dato como la primera máquina. Tenemos que el costo de operación en este caso sería el CO,
es igual a 35.58 la hora. También tenemos que el tiempo de producción de la primera máquina es 5.3 minutos por pieza. Es decir, estamos hablando del TP de la primera máquina. Aquí podemos ponerle el costo de operación de la primera máquina y el costo de operación el tiempo de operación de la primera máquina, que en este caso sería de 5.3 minutos por pieza. También dice, y no hay coste de la herramienta como tal. Entonces básicamente me está diciendo que CT1 es igual a 0. Esa es para la máquina 1. Luego dice, la tasa de coste de la segunda máquina en la secuencia del proceso es de $45.7 la hora. M2 va a ser, tenemos la información de M2. En este caso el cost rate sería esta parte de aquí, 40, disculpen, sería 45,70 por hora. También dice que tiene el tiempo de producción de la segunda máquina, es decir, TP. Aquí ponemos el subíndice 2. TP es de 3.75 minutos por pieza. Y el coste de la herramienta es de 50 centavos por pieza. Entonces ya me están dando CT2. Y entonces sería 0.50 dólares por pieza. Listo. Luego se tiene la tasa de coste de la tercera máquina es de 0.804 dólares por minuto. Ya básicamente nos están dando la información de una tercera máquina. Entonces CO dice que es 0.804 por minuto. También nos dan el tiempo de producción, que es de 4.5 minutos por pieza. Entonces TP3, aquí podemos ponerle TP3, es igual a 4.5 minutos por pieza. Y nos dan el costo de la herramienta, que son 35 centavos por pieza. Listo. Y nos dice que determinemos el coste unitario de la pieza. Es decir, nos están diciendo que hayamos CP. Ya. Cabe recalcar también que en este ejercicio nos está diciendo que es, digamos, un proceso secuencial en esta parte de aquí. Ya. Es decir, recordemos que la sumatoria de aquí se hace por número de operaciones. En este ejercicio no me dicen el número de operaciones como tal, pero si nosotros leemos detenidamente y entendemos un poco mejor, nos dicen que la pieza pasa por una máquina, ingresa por una máquina y de forma secuencial sale por una segunda máquina, ¿verdad? Y así sale luego por una tercera máquina. Y ahí ya se tiene el producto final y el coste de ahí. Entonces básicamente estos son el número de operaciones. Ya, asimismo, recordemos, si no nos especifican el número de operaciones, supongamos que se están refiriendo a las máquinas por la cual tiene que pasar una pieza en específico. Ya, listo. Ahora, entonces, en este caso, para determinar el costo por pieza, vamos a sobreescribir esto. Entonces sería CM
más la sumatoria sería de CO1 de la operación 1, TP1, más CT1. Esto correspondería a la primera máquina, más CO2, TP2, más CT2. Esto correspondería a la segunda máquina. Y esto correspondería a la tercera máquina. ¿Ya? Y procedemos a reemplazar. Entonces, el coste por pieza sería CM, que es el costo inicial de material, ya lo tenemos, que son $9.5 por pieza. Más CO1, que es el costo de operación de la primera máquina o de la primera operación, sería $35.58 la hora. Por TP, que está dada, bueno, si nos damos cuenta, el libro nos recomienda que el costo de operación esté en dólares con minutos. Entonces vamos a cambiar eso, ¿no? Entonces tendríamos que una hora tiene 60 minutos. Y ahí se simplifican las horas. Ya, luego multiplicamos por el tiempo de producción de la operación 1. Y eso está dado por 5.3 minutos sobre pieza. Ya, ahí se me van en cambio los minutos. Más el CT, que en este caso es 0. Pero igual pongámoslos como para no perdernos. Ya. Luego seguimos con la segunda máquina. Vamos a ponerla aquí abajito para no irnos de largo. Ya, para la segunda máquina tenemos CO2, que es el costo de operación de la operación 2, que da 45.7 dólares sobre hora. Lo transformamos a minutos por el TP2, sería 3.75 minutos pieza, más el costo de la herramienta sería 0.5 dólares por pieza. Entonces ahí se me van horas, se me van los minutos y me quedaría dólares por pieza. Esa es para la máquina 2. Finalmente, para la máquina 3 tendríamos el CO3, que en este caso es de 0.804 dólares sobre minuto. Ya no sería necesario llevarlo a minutos. Y lo multiplicamos por 4.5 minutos entre piezas. Ya se me van los minutos. Tenemos dólares entre piezas. Y el costo de la herramienta sería 0.35 dólares por pieza. Entonces, básicamente, aquí lo que hemos hecho es resolver la sumatoria por cada operación, que en este caso es igual al número de la máquina, ya que es un proceso secuencial. Entonces, esto corresponde a la máquina 1, máquina 2, máquina 3. Listo. Entonces, una vez que se hace esa operación, tenemos que el costo por pieza, dado en dólares por pieza, que es lo que queremos, sería igual a, si hacemos esa operación, nos da un total de 19.97 dólares por pieza. Entonces esta ya sería la respuesta. Muchas gracias.